Un hombre que se encontraba trabajando su jardín, hasta que encuentra una foto de una familia debajo de la tierra. El hombre le pregunta a su esposa si conoce a las personas. La esposa queda impactada y le revela esto a su marido. Juan despertó temprano esa mañana como de costumbre. El sol de primavera se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con una cálida luz dorada. Junto a él, su esposa María dormía plácidamente, su rostro sereno y relajado. Con cuidado de no perturbar su sueño, Juan se deslizó fuera de la cama y se vistió en silencio. Había sido jardinero desde que era un joven, y encontraba una profunda satisfacción en trabajar la tierra y cultivar flores y vegetales. Era su pasatiempo favorito, una forma de relajarse y conectarse con la naturaleza. Después de prepararse un desayuno ligero, Juan salió al patio trasero. Su jardín era su orgullo y alegría, un oasis verde en medio del bullicioso vecindario. Hileras ordenadas de lechugas, tomates y zanahorias se alineaban junto a macizos de flores de colores vibrantes, creando un mosaico de vida vegetal. Juan respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma fresco de la tierra húmeda y las flores recién abiertas. Se dirigió hacia un área del jardín que necesitaba ser cavada y preparada para nuevas siembras. Tomando su pala de jardinería de mango desgastado, comenzó a hundir la hoja en la tierra suave. Con cada movimiento de la pala, Juan sentía una oleada de satisfacción. Amaba la sensación de la tierra fresca entre sus dedos, la promesa de nuevas cosechas y flores por venir. Trabajó metódicamente, cavando y volteando la tierra, preparando el terreno para la nueva vida que brotaría en las próximas semanas. De repente, su pala golpeó algo sólido enterrado en la tierra. Juan frunció el ceño, confundido. No recordaba haber enterrado nada allí. Intrigado, comenzó a cavar con más cuidado, revelando lentamente un objeto rectangular envuelto en una tela desgastada. Con manos temblorosas, Juan desenvolvió el paquete, revelando una vieja fotografía familiar. La imagen mostraba a una pareja sonriente, un hombre alto y delgado con un rostro amable y una mujer de cabello oscuro con una sonrisa cálida. Junto a ellos, dos niños pequeños, un niño y una niña, miraban a la cámara con ojos brillantes y risueños. Juan observó la fotografía, perplejo. No reconocía a las personas en la imagen y, sin embargo, había algo en sus expresiones que le resultaba extrañamente familiar. ¿Cómo había llegado esta fotografía a enterrarse en su jardín? ¿Quién era esta familia alegre y aparentemente feliz? Sumido en sus pensamientos, Juan apenas notó cuando María salió de la casa, envuelta en su bata de dormir. «¿Juan? ¿Qué estás haciendo?», preguntó, frotándose los ojos soñolientos. Juan levantó la mirada sorprendido. «María, ven aquí. Mira lo que encontré enterrado en el jardín». Sostuvo la fotografía en alto para que ella pudiera verla. María se acercó, con una expresión de curiosidad en su rostro. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en la imagen, su expresión cambió de inmediato. Su rostro se puso pálido como una sábana, y sus ojos se abrieron con horror. «María, ¿qué pasa? ¿Reconoces a estas personas?», preguntó Juan, preocupado por su reacción. María no respondió de inmediato. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía, estudiando los rostros familiares con una mirada de angustia absoluta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló con voz temblorosa. «Juan, esa familia son mis padres y mis hermanos». Un silencio ensordecedor cayó sobre el jardín. Juan miró a su esposa, aturdido, incapaz de comprender lo que estaba diciendo. ¿Cómo era posible que una fotografía de la familia de María hubiera estado enterrada en su jardín durante todo este tiempo? ¿Qué quieres decir?», logró preguntar finalmente. «¿Cómo puede ser eso posible?». María se sentó en el césped, su rostro enterrado en sus manos. Juan podía ver sus hombros temblar mientras sollozaba en silencio. Lentamente comenzó a contar una historia que nunca antes le había revelado, una historia de pérdida y dolor que había enterrado en lo más profundo de su corazón durante décadas. «Mis padres y mis hermanos desaparecieron cuando yo era una niña pequeña», comenzó María, su voz entrecortada por las lágrimas. «Un día, simplemente, nunca regresaron a casa. La policía los buscó por todas partes, pero nunca encontraron ninguna pista de lo que les había sucedido. Fue como si se hubieran esfumado de la faz de la tierra». Juan la escuchó con creciente horror, incapaz de imaginar el sufrimiento que su esposa había soportado en silencio durante todos estos años. ¿Cómo era posible que nunca le hubiera contado algo tan traumático?
Pasé años preguntándome qué les había sucedido, torturándome con teorías y escenarios cada vez más terribles, continuó María. Eventualmente traté de enterrar ese dolor y seguir adelante con mi vida, pero nunca los olvidé. Nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si ese día fatídico nunca hubiera ocurrido. Juan se arrodilló junto a ella, envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros temblorosos. María, lo siento tanto. No tenía ni idea de que habías pasado por algo así. Pero ahora, tal vez esta fotografía sea una pista. Una forma de descubrir finalmente qué les sucedió. María levantó la mirada, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas. ¿Crees que es posible? ¿Después de tantos años? Juan asintió con determinación. Tenemos que intentarlo. No puedo ni imaginar el dolor que has soportado, pero tal vez esta sea una señal del destino, una oportunidad para encontrar las respuestas que has estado buscando durante tanto tiempo. María lo miró fijamente, su expresión una mezcla de esperanza y temor. Finalmente asintió lentamente. Está bien, veamos a dónde nos lleva esto. Juntos se pusieron de pie y observaron la fotografía una vez más. Las sonrisas congeladas en el tiempo parecían burlarse de ellos, ocultando secretos y tragedias que solo podían imaginar. En ese momento, Juan y María hicieron un pacto silencioso. No descansarían hasta desentrañar el misterio de la desaparición de la familia de María, sin importar lo que les costara. Seguirían cada pista, cada indicio, hasta que finalmente encontraran las respuestas que habían permanecido enterradas durante tanto tiempo. Era el comienzo de una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de confusión y angustia para Juan y María. La revelación de que la fotografía enterrada en su jardín era de la familia desaparecida de María había abierto una caja de Pandora de emociones y preguntas sin respuesta. María pasaba horas sentada en silencio, mirando fijamente la fotografía, como si al estudiarla con suficiente intensidad pudiera desenterrar los secretos que guardaba. Juan la observaba con creciente preocupación, incapaz de imaginar la tormenta emocional que debía estar experimentando. Finalmente, una noche mientras cenaban en silencio, Juan reunió el valor para abordar el tema. María, comenzó con cautela, sé que esto ha sido increíblemente difícil para ti, pero no puedes seguir torturándote así. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos hacer un plan. María levantó la vista de su plato, sus ojos cansados y tristes. ¿Qué hay que decir, Juan? Después de tantos años, ¿qué más podemos hacer? La policía nunca encontró nada, ni una sola pista. Es como si se hubieran evaporado en el aire. Juan extendió la mano y cubrió la suya con la suya. Tal vez en ese entonces no había nada que encontrar, pero ahora tenemos algo nuevo, algo tangible. Esa fotografía tuvo que llegar a nuestro jardín de alguna manera. Tal vez sea una pista hacia lo que realmente les sucedió. María negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo permitirme tener esperanzas, Juan, no después de todo este tiempo. Si me permito creer que hay una oportunidad, aunque sea pequeña, y luego resulta ser una falsa alarma, no creo que pueda soportarlo. Juan apretó su mano con más fuerza. Lo sé, cariño, sé lo mucho que has sufrido, pero tenemos que intentarlo. Si no lo hacemos, siempre nos preguntaremos qué podría haber sido. Siempre nos atormentará la duda. María lo miró fijamente, su rostro una máscara de dolor y conflicto interno. Finalmente, después de un largo silencio, asintió lentamente. Está bien, investigaremos esto, pero no puedo prometerte que seré capaz de manejar lo que encontremos. Juan se inclinó y la besó suavemente en la frente. Estaré contigo en cada paso del camino. Cualquier cosa que encontremos, la enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras yacían en la cama, Juan podía sentir la tensión que irradiaba de María. Sabía que la búsqueda de respuestas sería una carga emocional enorme para ella, pero tenía que intentarlo. No podía soportar verla atormentada por los fantasmas del pasado por más tiempo. A la mañana siguiente, comenzaron a planear sus próximos pasos. Juan sugirió comenzar por revisar los archivos de la policía sobre la desaparición de la familia de María. Aunque habían pasado décadas, tal vez encontrarían alguna pista que se les había pasado por alto en ese momento. María estuvo de acuerdo, aunque con evidente renuencia. Juan podía ver el miedo en sus ojos,
el temor a que revivir esos recuerdos dolorosos solo llevara a más angustia y desesperación. Hicieron una cita con el departamento de policía local y revisaron los archivos fríos de la desaparición. Fue una experiencia desgarradora para María. Leer los detalles clínicos de cómo su familia había desaparecido sin dejar rastro. Juan la sostuvo mientras sollozaba desconsoladamente, maldiciendo la crueldad del destino que le había arrebatado a sus seres queridos de una manera tan misteriosa y trágica. Pero a pesar de su angustia, también encontraron una chispa de esperanza. En los archivos descubrieron que la policía había recibido un puñado de llamadas anónimas después de la desaparición, cada una afirmando tener información sobre el paradero de la familia. Desafortunadamente, en ese momento las pistas resultaron ser callejones sin salida, y los investigadores las descartaron como bromas de mal gusto. ¿Y si estas llamadas eran reales?, preguntó Juan, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Y si alguien realmente sabía algo sobre lo que les sucedió? María negó con la cabeza, su expresión cansada y derrotada. Incluso si eso fuera cierto, ¿cómo los rastreamos ahora, después de todo este tiempo? Probablemente ni siquiera estén vivos. Juan frunció el ceño, negándose a dejarse desanimar. Aún así, tenemos que intentarlo. Es la única pista real que tenemos. Pasaron las siguientes semanas revisando los registros de llamadas de esa época, buscando cualquier indicio de quiénes podrían haber sido los misteriosos informantes. Fue un trabajo tedioso y desalentador, pero Juan se negó a rendirse. Finalmente, después de innumerables horas de investigación, tuvieron un pequeño avance. Uno de los números de las llamadas anónimas coincidía con una antigua cabina telefónica en el vecindario donde vivía la familia de María en ese momento. Juan y María se apresuraron a visitar el lugar, con la esperanza de que alguien hubiera visto u oído algo en ese entonces. Golpearon puerta tras puerta, mostrando la fotografía y preguntando si alguien reconocía a las personas en la imagen. La mayoría de los residentes actuales eran demasiado jóvenes o nuevos en el área para tener algún conocimiento de la desaparición, pero finalmente encontraron un rayo de esperanza. Una anciana que había vivido en el vecindario durante décadas los invitó a entrar a su casa con una expresión de reconocimiento en su arrugado rostro. «Recuerdo a esa familia», dijo con voz temblorosa mientras observaba la fotografía. «Eran buenas personas, siempre amables y serviciales. Una verdadera tragedia lo que les sucedió». Juan y María se inclinaron hacia adelante, colgando de cada palabra. «¿Recuerda algo más? ¿Algo fuera de lo común que haya notado antes de que desaparecieran?». La anciana frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. «Bueno, ahora que lo mencionas, recuerdo que unos días antes de que desaparecieran, vi a un hombre merodeando por el vecindario. Nunca lo había visto antes por aquí. Tenía un aspecto desaliñado, sucio. Recuerdo que me dio mala espina». El corazón de María se aceleró. «¿Recuerda algo más sobre este hombre? ¿Algún detalle que pueda ayudarnos a identificarlo?». La anciana negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, querida. Fue hace tanto tiempo. Solo recuerdo que tenía un aspecto desagradable, como si estuviera tramando algo. Ojalá pudiera ser de más ayuda». Juan le dio un apretón tranquilizador en la mano a María. «No se preocupe, señora. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser valioso». Salieron de la casa de la anciana con una renovada sensación de esperanza. Aunque la información era mínima, era más de lo que habían tenido en décadas. Un hombre sospechoso merodeando por el vecindario justo antes de que la familia desapareciera. ¿Podría ser una coincidencia? De vuelta en casa, Juan y María discutieron sus próximos pasos. Decidieron volver al departamento de policía y compartir la nueva información que habían descubierto. Tal vez, con los recursos y la experiencia de los investigadores, podrían rastrear al misterioso hombre del vecindario. El detective a cargo de revisar el caso fue escéptico al principio, advirtiendo que después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrar algo sustancial eran mínimas. Pero Juan y María insistieron, suplicando que al menos lo intentaran. Finalmente, a regañadientes, el detective aceptó hacer algunas indagaciones preliminares. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para la pareja. Cada vez que sonaba el teléfono, sus corazones se aceleraban con la esperanza de que fueran noticias del detective. Pero una y otra vez, eran llamadas sin importancia o solicitudes de ventas molestas. María se estaba desanimando rápidamente.
convencida de que había sido una pérdida de tiempo albergar esperanzas. Pero Juan se negó a darse por vencido, recordándole la pista que habían descubierto sobre el hombre sospechoso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el detective los llamó con noticias. Habían logrado identificar al hombre del vecindario, un delincuente menor con un historial de robos y delitos menores. Desafortunadamente, el hombre había muerto años atrás, pero el detective había localizado a un familiar que aún vivía en la ciudad. Juan y María se apresuraron a reunirse con el detective y el familiar del sospechoso, un sobrino que apenas lo conocía. El hombre, un mecánico de mediana edad con un aspecto cansado, los miró con recelo. «Miren, no sé qué les habrá dicho mi tío, pero era un verdadero imbécil», gruñó. «Siempre estaba metiéndose en problemas, robando y causando líos. No me sorprendería si tuviera algo que ver con esa desaparición de la que hablan». Juan y María intercambiaron una mirada esperanzada. ¿Recuerda si su tío mencionó algo sobre una familia que desapareció en ese vecindario? Cualquier detalle, por pequeño que sea. El hombre se rascó la cabeza, pensativo. Bueno, ahora que lo mencionan, recuerdo que una vez, cuando era un niño, lo escuché jactándose ante algunos amigos sobre haber resuelto un problema en ese vecindario. Dijo algo sobre enterrar algunas cosas en un jardín. Un escalofrío recorrió la espalda de María. ¿Podría ser? ¿Recuerda algo más?, preguntó Juan con urgencia. ¿Alguna pista sobre dónde podría haber enterrado esas cosas? El hombre negó con la cabeza. Lo siento, amigo. Eso es todo lo que recuerdo. Mi tío era un verdadero idiota, pero nunca imaginé que estaría involucrado en algo tan siniestro como secuestrar a una familia entera. Juan y María se despidieron del hombre y del detective, con las emociones a flor de piel. Podrían haber resuelto finalmente el misterio de la desaparición de la familia de María. ¿Había sido su propio jardín el lugar donde el tío del mecánico había enterrado algunas cosas? Esa noche, mientras yacían en la cama, María se acurrucó cerca de Juan, su cuerpo temblando con una mezcla de esperanza y temor. ¿Crees que finalmente lo resolveremos?, susurró en la oscuridad. Después de todos estos años, ¿finalmente sabremos qué les sucedió? Juan la abrazó con fuerza, besando su frente. No lo sé, cariño, pero si hay una oportunidad, aunque sea mínima, de encontrar respuestas, tenemos que tomarla. Te prometí que estaría contigo en cada paso del camino, y lo digo en serio. María asintió, enterrando su rostro en el pecho de Juan mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, Juan. No sé qué haría sin ti. Juan la meció suavemente, su determinación ardiendo con más fuerza que nunca. Habían llegado demasiado lejos. Habían desenterrado demasiados secretos para rendirse ahora. Continuarían investigando, siguiendo cada pista, por más delgada que fuera, hasta que finalmente descubrieran la verdad sobre la desaparición de la familia de María. No importaba cuánto tiempo les tomara, o qué obstáculos encontraran en el camino. Resolverían este misterio, de una vez por todas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Juan y María. Armados con la nueva información sobre el misterioso hombre del vecindario y sus posibles implicaciones en la desaparición de la familia de María, se sumergieron de lleno en la investigación. Su primer paso fue volver a examinar meticulosamente su jardín, buscando cualquier indicio de que algo hubiera sido enterrado allí. Juan cavó y removió la tierra, centímetro a centímetro, mientras María observaba con una mezcla de esperanza y temor. Después de días de trabajo agotador, finalmente encontraron algo enterrado, un pequeño cofre de metal oxidado. Con manos temblorosas, Juan lo desenterró y lo abrió, revelando un puñado de objetos cubiertos de tierra. María ahogó un grito cuando reconoció algunos de los artículos: un reloj de pulsera que pertenecía a su padre, un collar con un colgante en forma de corazón que su madre solía usar. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras los sostenía con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. «Son suyos», susurró con voz quebrada. «Estos objetos pertenecían a mis padres. Dios mío, Juan, ¿qué significa esto?». Juan la abrazó con fuerza, sin saber qué decir. La presencia de las pertenencias personales de los padres de María enterradas en su jardín era a la vez una pista inquietante y una confirmación de sus peores temores. ¿Qué les había sucedido realmente a ellos y a sus hijos? Decidieron llevar los objetos al departamento de policía,
esperando que pudieran proporcionar alguna pista sobre el paradero final de la familia desaparecida. El detective a cargo del caso los estudió minuciosamente, confirmando que coincidían con los artículos reportados como pertenecientes a los padres de María. Esto definitivamente apunta a que su familia estuvo involucrada en algún tipo de crimen, dijo el detective con gravedad. Las posibilidades de que sus pertenencias terminaran enterradas en su jardín por casualidad son prácticamente nulas. Juan apretó la mano de María brindándole apoyo mientras luchaba por contener las lágrimas. ¿Qué sugerencias tiene, detective? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar nuestra investigación ahora? El detective frunció el ceño pensativo. Bueno, tenemos la pista del hombre sospechoso del vecindario, el tío de ese mecánico. Aunque él ya no está vivo, tal vez podamos encontrar alguna conexión entre él y su familia que nos dé una pista sobre lo que realmente sucedió. Asintieron con determinación. Era un hilo delgado, pero era todo lo que tenían. Salieron de la estación de policía con una nueva misión: desentrañar los secretos del pasado del hombre del vecindario y cualquier posible vínculo con la familia de María. Las siguientes semanas fueron una carrera frenética para reunir información. Revisaron registros antiguos, entrevistaron a vecinos y conocidos, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el misterio. En un punto incluso contrataron a un investigador privado para que los ayudara, aprovechando sus recursos y experiencia. El investigador, un hombre curtido llamado Frank, se sumergió de cabeza en el caso, siguiendo cada pista por más pequeña que fuera. «Miren, no les mentiré», les dijo Frank en una de sus reuniones. «Después de tanto tiempo, resolver esto será como encontrar una aguja en un pajar. Pero no se rindan. He visto casos que parecían insolubles resolverse de la manera más inesperada». Sus palabras resultaron proféticas. Después de semanas de arduo trabajo, finalmente tuvieron un avance significativo. Frank había logrado rastrear los movimientos del hombre del vecindario en los días previos a la desaparición de la familia de María, y descubrió que había estado frecuentando un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. «Parece que tenía una deuda de juego con algunos tipos realmente desagradables», explicó Frank. «Tal vez secuestró a la familia de su esposa como una forma de pagar lo que les debía». La idea era escalofriante, pero al menos proporcionaba un motivo para el crimen. Juan y María se apresuraron a visitar el bar, esperando que algún viejo cliente o empleado pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido. Para su sorpresa, encontraron a un anciano bartender que reconoció al hombre del vecindario de inmediato cuando le mostraron una foto antigua. «Sí, recuerdo a ese patán», gruñó el cantinero con desprecio. «Siempre estaba jugando y apostando, metiéndose en problemas con los chicos de la pandilla. Un verdadero dolor en el trasero». Juan se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo rápidamente. «¿Recuerda si alguna vez mencionó algo sobre secuestrar a una familia? ¿Cualquier detalle, por pequeño que sea?» El cantinero frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Después de un largo silencio, finalmente asintió. «Ahora que lo mencionan, recuerdo que una noche estaba jactándose ante algunos de los otros clientes sobre haber tomado algo de valor para pagar una deuda. Dijo que los tenía escondidos en algún lugar seguro hasta que pudiera conseguir el dinero». María ahogó un grito aferrándose al brazo de Juan. «¿Podría ser...?» «¿Dijo dónde los estaba escondiendo?», preguntó Juan con urgencia. «¿Dio alguna pista sobre su ubicación?». El cantinero negó con la cabeza. «Lo siento, amigo, eso es todo lo que recuerdo. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era solo otro fanfarrón alardeando». Salieron del bar con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, parecía confirmar sus peores sospechas, que el hombre del vecindario había estado involucrado en el secuestro de la familia de María. Pero por otro lado, aún no tenían idea de qué les había sucedido finalmente o dónde podrían estar enterrados sus restos. Frank sugirió que tal vez deberían concentrarse en buscar cualquier propiedad o refugio que el hombre del vecindario pudiera haber poseído en ese momento, un lugar donde podría haber escondido a la familia mientras esperaba el pago de su rescate. Durante semanas rastrearon cada pista, cada indicio, por más pequeño que fuera. Revisaron registros de propiedades, entrevistaron a más vecinos, buscando cualquier detalle que pudiera llevarlos al escondite del secuestrador. Finalmente, un día, mientras revisaban viejos archivos de impuestos, encontraron una pista prometedora. Resultó que el hombre del vecindario había poseído una cabaña remota en las afueras de la ciudad,
una propiedad que había vendido poco después de la desaparición de la familia. «Tenemos que ir allí», insistió Juan, su determinación ardiendo con más fuerza que nunca. Podría ser el lugar donde los mantuvo cautivos. María asintió con valentía, aunque Juan podía ver el miedo brillando en sus ojos. «Estoy contigo, Juan, hagámoslo». Junto con Frank se dirigieron a la cabaña, su corazón latiendo rápidamente con una mezcla de emoción y aprensión. El lugar estaba abandonado y en ruinas, pero aún podían ver los restos de lo que una vez fue un refugio acogedor en medio de los bosques. Comenzaron a buscar cualquier indicio de que la familia hubiera sido retenida allí, revisando cada rincón y grieta. Al principio no encontraron nada, y la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. ¿Había sido otra pista falsa? Pero entonces, mientras revisaban el sótano de la cabaña, Juan notó algo extraño en el suelo de tierra. Parecía haber sido recientemente cavado y vuelto a cubrir apresuradamente. Con un nudo en la garganta, comenzó a cavar frenéticamente, removiendo la tierra a puñados. María y Frank se unieron a él, trabajando en un tenso silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus palas golpearon algo sólido enterrado debajo. Intercambiaron miradas nerviosas y redoblaron sus esfuerzos, cavando con renovada determinación. Poco a poco, los contornos de algo grande y rectangular comenzaron a tomar forma. Juan contuvo el aliento cuando se dio cuenta de lo que era: un ataúd. Con manos temblorosas despejaron la tierra restante, revelando un antiguo ataúd de madera podrida y oxidada. Una vez que estuvo completamente expuesto, Juan se arrodilló y levantó lentamente la tapa, solo para encontrarlo vacío. María dejó escapar un sollozo desgarrador, desplomándose de rodillas. «No, no puede ser. Después de todo esto, ¿sigue sin haber respuestas?». Juan la abrazó con fuerza, luchando contra su propio dolor y desilusión. Habían llegado tan lejos, habían seguido cada pista, solo para encontrar otro callejón sin salida. Pero entonces, mientras sostenía a su esposa sollozante, notó algo en el fondo del ataúd. Un pequeño objeto brillaba tenuemente en la oscuridad, casi imperceptible. Frunciendo el ceño, Juan se estiró y lo recogió. Era un viejo llavero, gastado por el tiempo pero aún reconocible. Tenía forma de un pequeño automóvil de juguete, el tipo de recuerdo que un padre le daría a su hijo. De repente, todo tuvo sentido. Juan miró a María con ojos muy abiertos, su corazón martillando con una mezcla de emoción y temor renovadas. «María», susurró con voz temblorosa, «creo que sé lo que realmente sucedió». Y así, mientras el sol se ponía sobre los árboles que rodeaban la cabaña abandonada, Juan comenzó a revelar la verdad espeluznante que habían desenterrado después de tantos años de búsqueda incansable.